Buenas, quiero dejarte una palabra hoy que fue y es, y sé que seguirá siendo relevante para mi vida. Una palabra que en momentos de angustia, que en momentos de querer dejar algunas cosas y a veces de miedo, de inseguridad, vienen a mi corazón, a mi mente y me refrescan el alma. Palabras que renuevan mi espíritu es esta que quiero compartir hoy con vos. Y es muy importante para mí esta palabra. En este tiempo de ministerio, este tiempo de caminar con Jesús, esta palabra ha sido a veces esa mano que me levanta o ese aliento en medio de la dificultad. ¿Y en dónde se encuentra? Se encuentra en el libro de Santiago. Así que te invito a que abramos Santiago juntos. Santiago capítulo 1, versículo de 12 en adelante, dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seas perfectos y cabales, sin que falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando de nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y parece su hermosura apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Quiero destacar varias cosas de este versículo. Primero, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Y quiero que vayamos y entendamos qué significa la palabra gozo. Y gozo significa emoción intensa, placentera, causada por algo que gusta mucho. Es una alegría intensa. El Señor dice que en medio de la prueba, en medio de nuestras pruebas, nos hallemos con esta alegría inmensa. Cuando nos hallemos en diversas pruebas, nos alegremos. ¿Por qué el Señor dice que nos alegremos en la prueba? Porque el Señor quiere nuestra alegría en medio de la dificultad. Porque en medio de la dificultad es donde es probada nuestra fe. En medio de la dificultad es donde es probada nuestras prioridades. Y el Señor dice: las pruebas vienen para ver dónde está tu fe. Si vos no tuvieras pruebas, tendrías que fijarte cuáles son tus prioridades. Porque seguramente que si sos hijo de Dios, seguramente que si sos cristiano, tu vida tiene pruebas. Y gozate, porque si tu vida tiene prueba, es porque para Dios vales algo, porque tu fe está siendo a prueba. ¿Por qué tu fe es puesta a prueba? Porque la fe tuya necesita ser puesta a prueba, porque somos hechos eternos. Dice: cuán aún más, si el oro es probado con fuego, dice, cuánto aún más seremos probados nosotros. El oro perece, mas nosotros que somos eternos, cuánto aún más seremos probados con ese fuego. Dice el Señor que en la prueba Él quiere pulir nuestra fe. La prueba nos lleva a la liviandad o a la purificación de nuestra fe, a saber cuál es nuestra prioridad. En la prueba a veces nos encontramos en soledad, a veces nos encontramos angustiados, a veces nos encontramos solamente solos. Entonces en la prueba podemos vernos cara a cara con Dios y entregarle todas aquellas partes de nuestra vida que necesitan ser transformadas. Pero dice el versículo más adelante, dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. Y otra vez vamos a buscar el significado de la palabra paciencia. Dice: capaz de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Calma o tranquilidad para esperar. Y acá me hace un clic la cabeza. Dice que la paciencia cumpla su obra completa.
¿Cuántas veces nosotros en medio de la prueba empezamos a quejarnos? Empezamos a decir, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué me está pasando y me está sucediendo esto? Pero el Señor dice que la paciencia es aquella que no duda, que no resbala. Dice, para que la paciencia cumpla su obra completa. En la fe nosotros mostramos nuestra paciencia. Cuanto más pruebas tengamos, nuestra paciencia aún cumplirá su obra completa. Y en vez de entrar a la prueba sufriendo y angustiado y preguntando y quejándonos el por qué me está sucediendo esto, nosotros entramos a la prueba alegrados y confiados porque sabemos que somos y tenemos un valor eterno. La prueba es aquella que pule nuestra paciencia, es aquella que pule nuestra vida y tiene que cumplir su obra completa. ¿Cuántas veces vemos a la gente del mundo o a la gente que nos rodea frente a la primera situación de angustia, la primera situación de desastre, dejando y abandonando todo? Gente que frente a la mínima dificultad o a la dificultad que se le presenta en la vida, empieza a abandonar sus planes, empieza a dejar de lado sus prioridades. Gente que capaz iba a estudiar algo y enfrente de una prueba, de una dificultad, decide cambiar el rumbo de lo que había decidido. Pero dice el Señor, en ustedes tiene que ser diferente. En ustedes la paciencia tiene que cumplir su obra completa. Dice, y si alguna cosa le falta, si algo te falta en medio de la prueba, si algo querés entender que no estás entendiendo, si algo en esa soledad de la prueba te está haciendo difícil, pedí con sabiduría a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reprochar, y le será dada. No dice en la prueba no te quejes, dice en la prueba no resbales, sigue permaneciendo en tu fe, pero pídale a Dios sabiduría de cómo afrontar esa prueba, qué decisiones tenés que tomar en la prueba, qué circunstancias tenés que aprender en medio de esa prueba. Dice, pero pida con fe, no dudando, porque el que duda no agrada a Dios, o porque el que duda, Dios no le dará nada. Si vos estás en la prueba y en medio de la prueba vos querés empezar a buscar otras soluciones que no son las que Dios quiere darte, o querés apresurar las circunstancias y en el medio le pedís a Dios, Dios no va a obrar a tu favor. Si vos en medio de la prueba estás pidiéndole, imagínate económicamente estás queriendo pagar en la deuda y se te presenta una oportunidad media inmoral, pero vos le estás en medio rogando a Dios para pagar esa deuda, y esto se te presenta y vos decís, bueno, prefiero usar esto y tranquilizarme. Entonces el Señor no va a estar alegre con eso. Hermanos, dice, la paciencia debe cumplir su obra completa. Y la paciencia descansa en nuestra fe en Dios, en nuestra prioridad en Dios. Dice, en el versículo más adelante, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante todos sus caminos. Aquel que la paciencia la pierde rápidamente y empieza a buscar oportunidades diferentes, soluciones alternas que no son las soluciones que Dios les ha brindado, y no le ha pedido, o le ha pedido la sabiduría a Dios, pero prefiere también la sabiduría del mundo. Ese hombre es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. El Señor en medio de la prueba quiere ver tu humillación. Quiere ver cuánto podés humillarte y depender de Él. Quiere ver cuánto podés entregar de tu vida para que Él trabaje. En la prueba está la purificación de nuestras vidas. En la prueba está nuestra humillación. Pero esta humillación no tiene sentido si no está la salvación eterna. La humillación viene para que nosotros podamos ser salvos para gloria eterna, para la eternidad. Por eso, hermanos, cuando el Señor dice y se te presenta, dice, alégrate, porque estoy probándote, vos que sos eterno y precioso, te estoy probando, porque tengo un propósito con tu vida.
Porque cuando cae el sol abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. También se marchitará aquel que ha dejado de buscar con fe en Dios. Hermano, dejo esta palabra porque a mí me trae aliento. Cuando en medio de una circunstancia en la cual quiero abandonar o en la cual quiero dejar todo, o en la cual me hago preguntas y me empiezo a quejar de lo que el Señor quiere y por qué el Señor hace esto, o por qué me está sucediendo esto, viene esta palabra a mi corazón y dice que tu paciencia cumpla la obra completa y gózate porque estás pasando por pruebas. Pregúntate en este día, si tú no estás pasando por pruebas, ¿qué estás haciendo? Si las pruebas no están golpeando tu vida, ¿cuánto es de verdad tu fe? Si las pruebas no están ahí acercándose a tu corazón y haciéndote poner en duda si Cristo existe o no, pregúntate, ¿dónde está tu fe? Que la paciencia purifique tu fe, purifique tu humildad, purifique tu corazón. Pero también esta es una palabra de aliento. No es una palabra solamente de reto, sino es una palabra de aliento. Porque te dice, alégrate en la paciencia. Alégrate porque yo estoy trabajando en tu prueba. Yo estoy trabajando en vos en medio de esa prueba. Yo estoy forjando tu vida en medio de esa prueba. Y no estamos solos en medio de la prueba. Estamos solos capaz de personas humanas, pero no estamos solos. Tenemos a Dios a nuestro lado. Y Él es el que está en medio de nosotros, en medio de esa prueba, trabajando con nuestras vidas. Hermano, que la paciencia cumpla su obra completa para que sean cabales y perfectos y no falte cosa alguna. Para eso es la prueba, para que no nos falte cosa alguna, para que aprendamos, para que nuestra dependencia y nuestra humillación sean solamente de Dios. Quiero orar. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas a humillarnos delante de ti. Y cuando estamos en ti, no hay cosa que nos falte, porque tú eres todo y tú lo llenas todo. Tú eres vida y vida en abundancia. Gracias, porque tú nos enseñas que en medio de la dificultad, que en medio de la prueba, que en medio de todo esto nos tenemos que alegrar, porque eres tú el que está trabajando en nuestras vidas y nos estás queriendo hacer perfectos, cabales y sin cosas que nos falte. Pero Señor, a veces en medio de estas dificultades nos falta algo. Y a veces empezamos a mirar y buscar alternativas. Y tú nos dices, pídeme sabiduría. Entonces, Señor, hoy queremos pedirte sabiduría para las pruebas que estamos viviendo o atravesando. Señor, queremos pedirte a ti sabiduría. Descansamos en ti y queremos ser hombres de un solo ánimo, de un solo camino, de una sola fe y de una sola esperanza que es en Jesucristo. Descansamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Que esta palabra te sea de bendición y traiga mucho fruto a tu vida.